Oliva. ¿Estamos? Bien, terminamos, no sé si recordáis, el seminario pasado con una demanda de parte de Ignasi, como siempre, ¿no? Pero una demanda diciendo la doctora Vives te ha preguntado una cosa y no se la has contestado del todo, como en otras ocasiones, lo ha hecho muchas veces, siempre. Y esta vez, pues, la hizo. Pero la hizo de una forma un poco más, digamos, en fin, terrible, porque dijo, bueno, ya lo irás diciendo, ¿no? Bueno, pues ya lo iré diciendo. Yo hoy quisiera contestar, y más que contestar, quisiera contentar a Ignasi y a todos vosotros con la pregunta que me hicisteis en relación, pero aparte de qué cosa más hace falta, ¿no? Bueno, ese era el tema. Bion ha dicho que Suo es de alguna manera las formas platónicas. Es lo que ha dicho él. O son las formas platónicas. ¿Y qué son las formas platónicas? Bueno, para saber lo que son las formas platónicas, estamos estudiando el Mahabharata. O el Mahabharata ayuda a estudiar lo que es la forma más, o viceversa, ¿no? Esa sería la cosa, para entender las formas platónicas. Esa es la pregunta que yo te contesté de otra forma, te contesté diciendo que era lo que faltaba más era la excelencia. Bueno, está dentro de esa idea. Por tanto, la narración acerca de Bhishma o la narración acerca de Satyavati, de alguna forma, comporta, con su conformación del Mahabharata, a través de sus actitudes corporales, a través de su carácter, comportan toda una dirección de la historia y de la vida y de los seres humanos. Hay un libro que es escrito por José Luis Gallero y Carlos Eugenio López, que es un libro excelente, se llama Heráclito, Fragmentos e Interpretaciones. Ese libro empieza con una citación de Platón. Y aquí está toda la cosa de Platón, que sabéis que a mí me preocupa, y que me preocupa ese Platón culto, que es tan importante y tan valioso, y no el Platón menospreciado por Onfray. Para referencia, podéis ver en Aprender del Bebé, el capítulo 7, me parece que es Precisiones con Onfray, donde se hace una serie de precisiones en relación con Platón. Pero yo quería, me encuentro completamente feliz de empezar a hablar de Platón como un personaje importante. Platón, que nos ha ayudado tanto en un libro como La República, ¿no? Y que hemos visto conceptos fundamentales allá, en fin, la justicia es para los ricos. Hemos visto cómo la República se empezó a escribir en un momento determinado, y él la dejó y tardó 12 años en escribirla, se fue a viajar, y el segundo capítulo empieza nada menos con el anillo de Giges, el anillo de Giges tan importante, ¿no? En fin, etcétera, etcétera. Pero yo quería hacer hoy una referencia a un fragmento de Heráclito. En ese libro dice fragmento, voy a citar textualmente de una forma científica, como es fragmento 82-83. Punto. Platón 427-347 de Hipías Mayor 289 a B. ¿Qué dice? Lo que dice este fragmento, que es bastante digamos, divertido de alguna forma. El más bello de los monos es feo comparado con el hombre.
En relación a Dios, el más sabio de los hombres parece un mono, tanto en sabiduría como en belleza, como en todo lo demás. Este es el fragmento. Y siguiendo a los autores que he dicho, a Luis Gallardo y a Carlos Eugenio López, anotan a una serie de autores que ellos han cogido y que me parecen completamente elocuentes y que yo voy a citar. El primero que cogen es Marco Bis en un trabajo de 1965-1973. Considera este fragmento lo he dicho, esta solitaria aportación de Platón al canon heraclitiano de los fragmentos como una mera derivación de otro fragmento que cito, que es el 79, donde dice: el hombre puede ser llamado niño frente a la divinidad, tal como el niño frente al hombre, etc., ¿no? Este es el otro fragmento. Estas acotaciones de los fragmentos, junto con el comentario de otros fragmentos, ponen en claro que Platón captó verdaderamente su concepción de las contradicciones entre la permanencia del ser, por una parte, y el fluido incesante del devenir. Tal como dice Jagger en 1944, Platón había seguido en la primera época de sus estudios las enseñanzas de un discípulo de Heráclito que se llamaba Cratilo, que profesaba el principio de que en la naturaleza todo fluye y nada tiene una consistencia estable. Al conocer esto por una parte, conoce el discípulo de Cratilo, pero al conocer a Sócrates, Platón, quien se circunscribe por entero al problema de la ética y el probar y el investigar la esencia de lo justo y de lo bueno, con ello se abre una nueva perspectiva, ¿no? Es decir, por una parte estudia a Cratilo, que todo deviene, y por otra parte estudia a Sócrates, que es lo bueno, lo juro, que es lo estable, la verdad estable. Con lo cual se encuentra en una contradicción. Pero entonces él dice: tanto Cratilo como Sócrates tienen razón, porque miran el tema desde un punto de vista diferente. El tránsito de la teoría heraclitiana del constante fluir a la investigación ética de Sócrates, os queda claro las dos cosas. Por una parte, el devenir, el fluir. Por otra parte, la permanencia de lo ético en Sócrates, por encontrar la verdad permanente, situó a Platón en un dilema. ¿Cómo resuelve Platón este dilema? Con su teoría de las formas. Y aquí hemos explicado qué son las formas. ¿Cómo se lo explica él? Que teoría de las formas, o la de Bion, o de las conductas extraordinariamente exigentes, casi divinas de Bisma, el perfecto hijo, vasallo, sacrificado, o la esencia aromática de la conducta perseverante de las Satyavati, que la hacen que los hacen meramente imitadores de la divinidad. O sea, lo que yo quiero subrayar es de qué manera estos personajes son imitadores de la humanidad, o de alguna forma monos, con todas las salvedades. Solo dos últimas precisiones. Por tanto, queda claro que Platón
resuelve este problema entre el mundo sensible y el mundo inteligible, que es un poco la pregunta que tú hacías cuando tú dices con el conocimiento solo no, con lo inteligible no, solo no. Tiene que haber la parte sensible. Y yo te contestaba, ¿recuerdas? Ese sería un poco. Pero eso es Platón, Platón puro y duro. Eso es Heráclito también, ¿no? Y quiero hacer solo una cita, porque bueno, ya sabéis que me interesó a mí mucho Zambrano y que yo hablé de ella en mi libro. Zambrano dice a su manera, Platón sentiría la obligación de mostrar lo eludido en el silencio de Heráclito, de llenar el vacío que produce la inspiración, esos huecos que existen siempre en todo pensamiento inspirado. Y para terminar con esta aseveración, con estos juicios, yo quiero hablarle del lógico Aristóteles, que en uno de sus libros perdidos, y los estudiosos lo han trabajado y lo han visto, dice una cita que es realmente se caracteriza por su carácter de precisión casi heraclitiana, aunque él no mirad cómo es la cita de Aristóteles, ¿no? que es un lógico increíble. Aunque la vida resulta desgraciada y difícil, aunque la vida resulta desgraciada y difícil, por naturaleza está dispuesta de manera tan propicia para el hombre. Esa vida está tan propicia para el hombre que le hace parecer divino en comparación con las demás criaturas. Pues el intelecto es un Dios en nosotros. Daros cuenta qué frase que no parecería dicha por Sócrates, porque es completamente heraclitiana. Él dice en un momento determinado, la vida es desgraciada, difícil, pero por naturaleza está dispuesta, o sea, de manera tan propicia para el hombre, que le hace parecer que es difícil. Esa cosa propicia del hombre es la que nos permite a nosotros tratar de curar a una persona o de tratar de transformarla. Esa cosa propicia que hay en la vida de cada hombre. Eso es el elemento de transformación. Eso es lo más que hay que buscar. Esa es un poco la contestación a tu pregunta, ¿no es así? ¿Lo ves un poco? De acuerdo. Para terminar un poco con esas precisiones y darte una contestación un poco más amplia de preguntas que tú has hecho en relación sobre todo con lo divino. Hemos tratado ya en el seminario anterior, en un fragmento, cuando dijimos que el carácter del hombre es su destino, o en el fragmento 78, que este fragmento lo tomo de este libro de García Calvo, por las precisiones tan agudas e inteligentes que hace García Calvo, y por la naturaleza del personaje también, ¿no? La índole humana no comporta certeza. Por eso cuando tú me preguntas permanentemente, porque es mi índole humana y yo no doy certezas, ni tú puedes darlas. La índole humana no comporta certeza. Las divinas sí. Pues modos de ser, el humano
no incluye señas de conocimiento. Lo humano no incluye señas de conocimiento. El divino las incluye. Y García Calvo dice, entre los rasgos, y aquí utiliza una palabra que si queréis la olvidáis, pero yo la voy a decir porque está aquí, los rasgos de el arnaz, entre paréntesis, índole, o entre paréntesis, modo de ser, los rasgos del modo de ser, él dice arnaz, índole o modo de ser, divinos, entre los rasgos de ellos está el tener no más, es decir, borrar la palabra esa no más, el tener criterios, dispositivos de señales por los que poder distinguir en sus conocimientos o nociones lo verdadero de lo falso. Es decir, lo divino tiene criterios, disposiciones para discernir entre lo verdadero y lo falso. En tanto que el arnaz o por tanto índole o modo de ser del humano no incluye tal dispositivo ni criterio, sino que se implica. Y aquí pongo una palabra. Implicarse es devenir. No es que comprende lo intelectual, se implica, deviene, o sea, implica, el hombre está condenado a una perpetua conjetura. No sabe, el hombre no sabe, está condenado a una perpetua conjetura, con la consiguiente confusión en ambos sentidos entre lo falso y lo verdadero. Y condenados, por ende, por tanto, a un concepto que ya conocéis mucho, que es la incertidumbre. Más bioniano es el texto, es un texto completamente bioniano, ¿no? Condenados a la incertidumbre. Condenados a la conjetura, condenados a la incertidumbre. Si no, es que vienen a caer, registrar esto, por cansancio de la incertidumbre, vienen a decaer por cansancio de la incertidumbre en la seguridad humana. Esto es, creer verdad y prestar fe firme a algunas de sus opiniones. O conjeturas. Pero esa ignorancia de los hombres, dice García Calvo, esa ignorancia de los hombres. Y este es el tema, es que el hombre es completamente ignorante y no lo quiere reconocer. Esa perpetua ignorancia de los hombres acerca de dioses y semidioses, acércalo, está hecha no de mera falta de saber, sino de creencias en que se sabe. Son las ideas acerca de divinidades nacidas del temor supersticioso, generalmente dominantes y particularmente asumidas, las que impiden entender qué son las divinidades, atribuyéndoles a estos seres inventados por el miedo lo que al hombre le falta. ¿Y qué cosas son las que al hombre le faltan? La vida sin muerte y la inteligencia sin mentira. Pero cargándoles por otro lado con las condiciones de necesidad de poder, interés económico, que es que a los hombres en general y a cada uno en particular
constituye como seres reales. Y termino con una aseveración muy, muy interesante. Es de esa equivocación donde se originan las prácticas de hablar con imágenes que no oyen. Y termino, entre paréntesis, dice García Calvo, como en espejo. El orante, que es el que está hablando de las imágenes que no oyen, el orante representa, con su propia incapacidad de oír, a los que hablan de veras. Queda contestada un poco tu pregunta el otro día en relación con el saber. Es bastante complejo, es complejo, pero es rico en sugerencias, en contraposiciones, en orientaciones, etcétera, ¿no? En fin, es eso de alguna forma es lo que de eso es por lo que estamos ocupados en este tema, con lo que vamos a entrar ahora a hablar, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, de lo que has dicho se podría, una parte de lo que has dicho, se podría extraer que nuestro trabajo con los pacientes es ayudarles a aguantar la incertidumbre. Totalmente, es el, ¿no? O sea, exactamente. Aunque eso te pueda llevar al riesgo de no sé, de a veces no ser claro, porque eso es un riesgo y hay que ser muy claro a veces trabajando, ¿no? Pero ser claro, aguantar la incertidumbre, conjugar esas cuestiones no es nada fácil. Ya, la claridad es una violencia. Y hay que saberlo eso, o sea, quiero decir, sí. Y es muy difícil soportar la claridad, ¿no? Es decir, es por eso que se necesita un tiempo para que las cosas se puedan asumir, se puedan digerir y se puedan elaborar. El problema de la incertidumbre es cómo elaborar esas situaciones de incertidumbre y la fatiga, que la fatiga de la incertidumbre no lleve a emitir teorías y conjeturas que tú crees que las ofreces como verdaderas para descansar. No. El trabajo es lo dice Bion, es de un permanente estar al borde del peligro, al borde del abismo. Ese es el tema. Al borde y por tanto esa es la tarea terapéutica y la tarea fundamental, ¿no? Estos personajes que estamos viendo, tanto Bhishma con sus certezas, tú date cuenta qué certeza tiene Bhishma. Él se asienta sobre una certeza, su certeza es su voto. Y con eso él de alguna forma está salvado, no tiene ningún problema, ¿no? En fin. Es interesante porque digamos que Bhishma no es un hombre ejemplar. Sin embargo, y me adelanto un poco ya, un poco al final de su vida, cuando en la batalla de Kurukshetra, en fin, Krishna le dice a sus discípulos, a Arjuna, a los otros, si no pedimos a Bhishma que muera, esto se va a destruir. Y Bhishma dice, bien, bien, pues a ver cómo, solo me puede matar un hombre. Y los que hay allá, Arjuna, que son sus discípulos, ¿cómo lo van a matar? No lo puede. ¿Cómo te puedo matar? Dice Arjuna, que es su discípulo, ¿no? Y entonces
bueno, pues le lanza. La posibilidad es que Saba, recordáis, de Samba, la mujer que vimos el señor pasado, ¿no? que le iba a costar la muerte, ¿no? No sé, Saba era el marido. Era, Satyavati. No, Satyavati es la madre. Ambalika. ¿Cómo se llama? Ambalika y la otra hermana, que era la mujer de Saba, que fue la que moría se tiraba al fuego y moría, en fin, que era la que sustituía. Bueno, esta mujer se convirtió después en un hombre, porque era la única posibilidad de luchar contra él, e intenta luchar, pero finalmente son las balas las flechas de Arjuna que lo ponen en el sitio de muerte, y lo que quiero decir es Krishna manda a Yudhishthira al lecho de muerte de Bhishma para que le explique su forma de gobernar. O sea, que de alguna forma el valor de Bhishma es tan importante que debe dejar un testimonio para la humanidad, ¿no? Entonces aparece, aunque no es un hombre ejemplar como pueden ser los otros hombres ejemplares del Mahabharata, sin embargo, ahí aparece esa cosa. Eso lo veremos después en una concepción de la muerte que no hemos elaborado en el último capítulo, lo anunciamos solamente, pero ahí estaría esa situación, ¿no? Sí, bueno, bien. Dicho esto, entonces vamos a empezar con el capítulo donde estamos hoy. El capítulo que nos va a ocupar es el capítulo de alguna manera estos personajes, tanto Bhishma como Satyavati, van a constituir la historia del Mahabharata. ¿Cómo? Pues ahora a través de los casamientos que van a organizar, ¿no? En fin, Satyavati llama a su hijo, a Bhishma. El hijo es hijastro, pero no es hijo. Le dice: ven, que tengo que hablar contigo. Y entonces dice, bueno, sabéis que quien está en el trono en este momento es Pandu. Y Pandu estaba porque su hermano Vidura había dicho: un ciego no puede estar aquí, sino que tiene que estar un hombre completo y tal. Pero él era un hombre, Pandu era un hombre bastante frágil y débil. Pero Bhishma le explica a su madre, a Satyavati: mira, Pandu está muy bien, hay noticias de que se ha expandido el reino y tal, y en fin, y Satyavati le dice: óyeme, tú solo estás preocupado por las victorias y las batallas y tal, pero lo más importante es quién va a ser el heredero de este trono, ¿no? Cada uno está con su rollo, la Satyavati estaba con su rollo. Bien, ¿qué pasa con toda esta cosa? Dice: una persona no es siempre un rey, tiene la responsabilidad de continuar con el linaje. Y dice: ¿tú has pensado alguna cosa? Dice: sí, yo he pensado en algo. He pensado en Gandhari, la princesa de Gandhar, que es una persona que está bien. Y Satyavati le dice: pero su esposa debería tener la habilidad de ver con los ojos de la mente, porque este hombre es ciego, ¿no? Entonces ellos van
a Gandhar, y al llegar a Gandhar, yo voy a citar aquí un pequeño acontecimiento, se encuentran con el rey de Gandhar y su hijo, que se llama Shakuni. Apuntar este nombre porque es muy interesante, porque este Shakuni va a ser el causante de una serie de desastres que van a venir después, a través del juego de los dados. Y es por eso que en muchos momentos se dice que el Mahabharata empieza con el juego de los dados, ¿no? Entonces el rey Gandhar está con su hijo Shakuni jugando a los dados. Y el Shakuni pierde y le dice al padre, bueno, tú has perdido, ¿no? Dice, sí, pero es contigo, que eres mi padre. Si fuera con otro tendría más valor, porque un satya no debe perder. Dice, bueno, pero si esto es un juego de dados, es un juego de niños. Dice, no, donde hay un juego y se pierde, donde quiera que haya derrota y victoria, es un campo de batalla. Y esto realmente es así, porque el juego de dados es un juego trágico, porque en el juego de los dados, Yudhishthira, que será el hijo que va a continuar con el reino, se juega todas sus posesiones y tienen que exilarse justamente por el juego de los dados. O sea que cuando llega Bhishma al Gandhari, se encuentra con él. Cito esta cosa para que la tengan en cuenta. Adelanto un pequeño argumento que vamos a ver en los próximos días, pero lo que pasa aquí es realmente, bueno, que el padre está con el hijo y se lo presenta al Bhishma, y entonces les ofrecen un jugo de granada, y dice, este es el jugo de granada de Gandhar, o sea, es muy dulce, nada hay más dulce que eso. Y entonces el Bhishma le dice, yo vengo a proponer algo más dulce que todo eso. Y el rey le dice, no me vengas con enigmas, ¿qué es lo que me quieres decir? Vengo a proponer que Dhritarashtra se case a la mano de tu hija, para que se case con Dhritarashtra. Y el Shakuni inmediatamente, que era un hombre muy hábil y muy ávido y muy especial, jugador de dados, y que, en fin, salta y dice, pero ¿por qué el ciego? ¿Por qué no Pandu? Bueno, incluso el padre dice, también, ¿por qué este ciego él dice, el hermano, ¿por qué este ciego para mi hermana? Y el padre dice, ¿por qué este ciego para mi hija? El príncipe Dhritarashtra ciego, ¿qué diferencia le haría a él si se casa o no? Su vida está casada con la oscuridad. Y en ese momento la hija los oye y dice, ellos no han dicho esto, padre. Lo que ellos han dicho es que han venido a ofrecer la mano, y quien tiene el derecho a dar su mano soy yo. Por tanto, a mí me parece, ante el dios Shiva, ante mi padre, ante el señor Bhishma y mi hermano, yo digo que y de acuerdo con la tradición, yo acepto al príncipe Dhritarashtra, y me siento honrado y soy afortunada de casarme con este príncipe Dhritarashtra. Entonces el padre le dice, bueno, en fin, pero hija, ¿qué vas a hacer? Padre, dice, no, aún no he dicho la última. Entonces coge un fular, se tapa los ojos, dice, ¿qué haces? ¿No? Entonces ella dice, ¿qué es esto? ¿Es necesario? La hija le dice, dame tu bendición. Y entonces dice, ¿no es el deber de esposa compartir el mundo de su marido? He vuelto mi vida en la misma oscuridad, he envuelto mi vida en la misma oscuridad en que ha envuelto su vida el príncipe. O sea, entonces equipar aquí sus cosas. ¿Qué debería mirar? Todo esto él no puede mirar. El destino de una esposa debe coincidir con el de su marido. Entonces el padre dice, bendiciones, hija mía, tu juramento desde luego es un juramento que trasciende cualquier cosa, es demasiado fuerte, y tal. Y entonces bueno, pues yo mandaré a mi hija con Shakuni,
daros cuenta del argumento. Ya Sakuni entra dentro de esta situación y de este casamiento, y por tanto de la enjundia de lo que va a pasar después. Entonces, la hija es hermana de Sakuni. La hija es hermana de Sakuni, por supuesto, y es el que se va a jugar con el futuro. Entonces, Gandhari llega a la corte y se encuentra con Dhritarashtra, y Dhritarashtra le dice: bienvenido a la oscuridad de mi vida, Gandhari. Y entonces ella dice: es mi buena fortuna el tenerte. Y él le dice: por favor, Gandhari, no me levantes falsas esperanzas, ¿no? En fin, no me confundas. Yo soy un cisterciero, no sabe distinguir entre una montaña y un cañón. No soy un marido, soy una maldición. O sea, entonces, y dice: probablemente por eso te has vendado los ojos, para no ver el desastre. O sea, él le dice, en un tono más paranoide, a su mujer le dice esas cosas. Y ella dice: no necesito ojos para verte, mi señor. Los ojos de mi mente son suficientes. ¿Y por qué debería hacerlo cuando no puedes? Dice: no sientes el que vive en tinieblas eternas, le dice él. Y le añade: yo quería ver el mundo a través de tus ojos. Por ejemplo, ver la salida del sol, ver cómo las nubes corren por el cielo, ver cómo los pájaros, en fin, etcétera, etcétera. El cambio de las estaciones. Pero tú también has terminado con ese sueño. Pero de todas formas, retírate el pañuelo de la cara y ves el hombre que tienes delante de ti, cómo es, ¿no? Para ver qué es lo que tú aceptas, ¿no? Dice, lo que realmente eres puedo verlo sin mis ojos. No te olvides, mi señor, que los sueños nacen solo en la oscuridad. Dios te ha creado para soñar. Ahora depende de ti para decidir qué tipo de sueños quieres ver. Entonces él dice: un hombre no es libre si está cogido por su estado, yo estoy cogido por el destino, por la ceguera, etcétera, etcétera, ¿no? Os quiero mostrar el comienzo de esta historia que empieza por una ceguera. Como es simbólico, una ceguera no se ve lo que va a pasar. Una ceguera en la que el peligro ya está amenazado. Sakuni ya está formando parte de la conspiración. Sakuni se ha quejado de que su hermana se case con el ciego y no con el hombre tal. El ciego se queja que su destino, él, en fin, si no fuera así, mi hermano no me hubiera alejado del trono. Él quiere mucho a su hermano porque su hermano, cuando era pequeño y era ciego, le ayudaba en su ceguera y por tanto tenían una buena relación. Pero no puedo olvidar, aunque sea eso así, no puedo olvidar que él lleva la corona que me corresponde a mí porque soy el mayor. Y añade una cosa aquí: tampoco puedo soportar el hecho de que Kunti de Boj será la reina y no tú. Kunti es la que se va a casar con Pandu. Bueno, en ese momento lo recuerda porque además se están celebrando las bodas de Kunti con su hermano Pandu. Se ha ofrecido un Sayambari, que es una fiesta para elegir los reyes eligen sus cosas, y en esta se elegía a la Kunti que iba, en principio era para casarse con cualquier, nombran a una serie de reyes allá, uno y otro y otro y otro, y en fin, bienvenidos, y con qué respeto han llegado, en fin, con todas las ceremonias que se hacen en estas cosas tradicionales, y que cualquiera que elija
a la princesa esta será bienvenida. Entonces aquí aparece la tal Kunti, y que es, digamos, otra historia dentro de esta historia que hemos visto. Hemos visto la historia la historia del Mahabharata. Empieza con el ciego y la mujer que se hace ciega. Digo que se hace ciega en el sentido, se puede hacer ciega para ver con los ojos de su mente, y es lo que ella trata de decir, pero ya se verá después al final cómo realmente ella se queja de que su marido pues no ha valorado esa situación, ¿no? Y tiene un gran resentimiento por su ceguera y su situación, ¿no? Es decir, pero en medio de esto está el casamiento de Kunti. ¿Quién es esta Kunti? Es muy interesante. El rey Suru era de la dinastía de los Vishnis, y tenía dos hijas. Un hijo que se llamaba Vasudeva y una hija que se llamaba Brita. Vasudeva se va a casar con otra chica, y de ese matrimonio nacerá un personaje que se llama Krishna, que es el Dios encarnado en la tierra. O sea, de modo que Kunti es la tía de Krishna, nada menos. ¿Estamos? Entonces, el rey Sura, que se llamaba, le dan el nombre de Sura. Esa es otra de las cuestiones. Cada personaje tiene varios nombres, ¿no? En otro momento se llama el rey Sorsen. El tal rey Sorsen tenía su otro hijo, Vasudeva, y en unos sitios dice que su hermano o su primo, no sé si es hermano o primo, en unos sitios aparece como hermano y en otros como primo, no tenía hijos. Este rey se llamaba Kuntibosh, es rey del reinado de Kuntibosh, no tenía hijos, y entonces le dieron la tal Prita se la dieron al primo o al hermano, para que estuviera en el... Pero aquí quiero señalar hay el fenómeno de la ceguera en el matrimonio anterior. Aquí hay el matrimonio de la mujer, el sacrificio de la mujer. Es decir, de qué manera así tan ligera se ofrece una niña a un hermano. Pero no solamente es esa forma de ofrecerla, sino que ella era una persona dulce, encantadora, trabajadora, esforzada, y que todas esas cualidades las desarrolla en casa de su padrastro. En un momento determinado, yo me he parado porque yo estaba contando la historia, del ciego de Dhritarashtra y su mujer, que ya se habían casado y tal, en fin, y que están comentando, el Dhritarashtra está muy preocupado acerca de que va a venir Kunti, se va a casar con su hijo y se van a adelantar y le van a quitar el trono, y ya su mujer tampoco puede ser reina. O sea, hay toda esa preocupación. Entonces cuento esta historia porque en un momento determinado de la ceremonia, que fue muy solemne y tal, la tal Kunti
llora. ¿Y por qué llora? O sea, ¿cuál es el secreto que tiene Kunti? Y entonces es la historia que voy a contar de Kunti. Kunti es la representación del sacrificio de la mujer. La mujer entregada al hombre, en varios sentidos, en varias cosas. Hay la boda y hay tres acontecimientos que voy a relatar. Uno es este llanto. El llanto tiene que ver con su situación de base. En primer lugar, ella fue dejada por sus padres al primo. En segundo lugar, ella era una mujer muy entregada y abnegada y por tanto hace todos los servicios en la casa del rey y viene un sabio que se llamaba Durvasa y el padrastro le dice, bueno, tú que eres tan habilidosa, encárgate del Durvasa que es muy exigente y cuídalo. Y lo cuidó excelentemente. El Durvasa salía y venía a 3 horas y le tenía que preparar la comida y la cama y tal, y les ofreció unos extraordinarios servicios, la tal Kunti. O sea, otra vez, la mujer servidora, con el sabio, con el saber. Entonces, este sabio finalmente dice, yo estoy encantado con tus servicios, pídeme lo que tú quieras. Y la pobre humildemente dice, yo no quiero nada. No. En todo caso, algo para el futuro. Dice, algo para el futuro. Dice, entonces te concederé un encanto mágico. Y el encanto mágico es que tú, cuando tú quieras, tú puedes llamar al Dios que quieras y vendrá enseguida a tu sitio, ¿no? Bueno, entonces realmente ella hace esto y en un momento determinado, cuando ya se queda sola, invoca hay el sol que está sobre el río y tal, y entonces invoca al sol y el sol aparece en forma de hombre y llega allí, aquí estoy, me has invocado, no, perdona, es que estaba jugando con esto, yo no sabía lo que esto significaba con su inocencia, no, pero ya no puede ser, ya esto está encendido y tiene que continuar, no se puede volver atrás, tengo que cumplir con mi misión. La misión es darte un hijo. ¿Cómo un hijo? Soy soltera. ¿Y qué dirá mi padre? ¿Y qué dirá la sociedad? Aquí está otra vez todo el asunto de la mujer. El asunto de la mujer que es sacrificada en su casa, sacrificada con el tío y con el invitado. Y de repente, porque tuvo deseos sexuales, y entonces ella no puede decir que tuvo deseos sexuales, porque o es una puta o es una mala mujer, por tanto, ella, ¿qué hace? Y se encuentra con un hijo en brazos, ¿qué hace? Entonces se quiere librar de él. Y lo mete en una cosa de madera y de seda, lo lanza al río y se lo lleva y ahí queda. Entonces, las lágrimas de Kunti en su boda eran respecto a que ella tenía un hijo, o sea, ella era una madre soltera. Esa es la otra cuestión. La madre soltera, sacrificada. Pero antes después de deciros esto, también os contaré otro pequeño detalle respecto a la cosa de la mujer, ¿no? Porque se ha dicho, bueno, pero esta mujer se la ha criticado mucho porque se liberó del hijo, pero no tenía otra opción en ese momento, o porque era maltratada por la sociedad o despreciada por su padre, ¿no? No podía tener una cosa así, ¿no? O sea, por el sexo, por el trabajo, la condición de la mujer ahí está muy. Bueno, entonces el sol le dijo, en fin, el sol calenturiento ya no se podía separar, estaba completamente trempat, que decimos nosotros los catalanes, trempat. Y ahora tenía que rehacer eso, porque era un desastre, ¿no? Y total, que la embaraza, le da un hijo y lo deja con el hijo allá y se va. Y entonces ella le dice, bueno, pues, en fin, es un hijo que nacerá con una coraza,
y unos pendientes, ¿no? Y será el hombre más generoso, bravo, que habrá en lo sucesivo. Hay 4 personajes en el Mahabharata que son ¿cómo se llama? Envidiables, que son imitables, o que son personajes de emulación. Los personajes que hay de emulación son el Karna, que es el hijo de Kunti. El otro personaje es Krishna, que es el heredero de Dios. El otro personaje es Vidura. Vidura es el tercer hijo que es nacido de una criada, que es el sabio. Y el cuarto personaje es Ekelavya. Ekelavya es un arquero que vino al profesor de los arqueros, me parece que lo contaba ya en alguna vez, al profesor de los arqueros de los Panda y de los Kurava, de todos estos niños. Tenían un profesor arquero y entonces ya os contaré alguna escena que es muy interesante del tal Drona. Y el Drona dijo, Arjuna será el mejor arquero. Pero los niños vieron, el Arjuna y los hermanos vieron que había un tío allá en el campo, en la selva, tirando, porque un perro estaba ladrando y lo hizo callar con las flechas, poniendo flechas en la boca del perro, dejándolo quieto, sin herirlo mal, pero con una habilidad tremenda. Y entonces dijeron, hay un arquero mejor que Arjuna, que es Eskelavya. Entonces, que venga Eskelavya. Y viene Eskelavya y dice, ¿y tú dónde has aprendido eso? Dice, de mi maestro Drona. Pero si yo, porque Eskelavya le había dicho a Drona que quería ser su discípulo, y le dijo, yo no puedo porque tengo a toda esta gente importante cuidando como alumnos, de modo que no puedo hacer nada. Y dice, ¿que tú eres mi discípulo? ¿Sí? Pues bueno, como eres mi discípulo, págame las clases que te da. ¿Qué quieres que te pague mi maestro? Muy sencillo. Quiero que me des tu pulgar. O sea, una de las cosas importantes es que este Ekelavya cogió la tierra por donde pasaba su maestro, hizo una figura de barro de Drona y, adorándole, hacía ejercicios de arco delante de su maestro Drona. Y este personaje edificante se ofrece ante su Drona, le dice, pero ¿qué voy a hacer? Y le insiste 2 veces para ver si es verdad, porque no se lo cree el otro. Y entonces coge y se lo corta, ¿no? Es uno de los personajes, es uno de los acontecimientos que a mí me ha producido mayor porque es una crueldad. Hay más crueldades, que el próximo día hablaremos de otras crueldades, pero era una crueldad así, gratuita, y el Drona se queda tan calmo, no pasa nada, ha perdido el dedo y ya está. El dedo que servía para su arco, ¿no? O sea, lo castiga. Es una... No. Bueno, todo esto venía a propósito de el nacimiento de este hijo Drona, que es un personaje muy, muy ejemplar, ¿no? en la historia del Mahabharata. Bien, entonces la situación continúa y estamos en la noche de bodas de Kunti, ¿no? Y de repente ella aparece bella allí, sola, claro. Y el rey viene y le dice, bueno, en tu cara veo la pregunta. Sí, me voy. Pandu se va la noche de bodas y deja a su mujer. Y dice, tengo que postergar la noche de bodas. Me voy con mi segunda mujer. ¿Con tu segunda mujer? Sí. ¿Tú no sabes que un rey tiene 2 mujeres?
Un rey tiene una mujer que es la reina, que se queda en casa. Y luego tiene otra mujer, que son las conquistas, y voy a conquistar tierras. Antes de que yo me entregue a ti y pierda un poco mi cerebro, con mis emociones y tal, enamorándome de ti, pues yo voy a hacer las conquistas. Y tú, cumpliendo con la ética del patriotismo, te quedarás aquí esperando a que yo vuelva. Quería mostrar estos dos movimientos, tanto el de ser abandonada, tanto el de ser madre soltera, tanto el de casarse y quedar esperando a que sea la otra mujer. Realmente, en el camino de esa conquista, Pandu vuelve con Madri, que era una tía guapísima y tal, y en fin, que era muy interesante, ¿no? Esa tal Madri, ¿no? Es curioso porque esta Madri se la ofrecen a Kunti, viene un ejército y los para y parece que van a ver la lucha y dicen, no, este ejército está a tu disposición, porque yo vengo con mi hermana para ofrecerte a ti, Pandu, como regalo. Y entonces él la acepta y entonces él dice, bueno, pero me pones en muy mal lugar porque tú eres un amigo y tal, me ofreces esta mujer, en fin, dará luz a mi corazón, dará colores, dará vida y tal, pero se lo tengo que consultar a Kunti. Y la chica dice, pero la madre le dice, pero ¿tú qué decides? Deja a Kunti que decida por ella. Entonces, llegan la llevan allá y entonces, cuando llegan a la corte y dicen a Kunti, el rey ha vuelto con regalos, con conquistas y además con la princesa de Madras, con Madri. De modo que, con la princesa de Madri, la otra se queda bastante afectada, claro, como es natural, ¿no? Y entonces se aceptan como buenas hermanas. O sea, este es el tema. Creo que sí me da tiempo a recitar una última cuestión. Quería señalar estos aspectos de cómo es tratada la mujer en estas consideraciones, con esta poca valoración o si no desprecio casi, o en fin, estar en un segundo lugar. Ellas no son reinas, pero de nombre, pero con un servicio muy grande y tal, en fin. El Pandu, hay dos cuestiones que quiero hablar. Una es el Pandu, después de sus conquistas, ha dejado, y ahora cuando se ha casado con todas estas mujeres y esto, se va al bosque de Satasringa con sus mujeres, ¿no? Y entonces deja de rey a Yadhishthira. Y hay un acontecimiento muy interesante ahí en el que, y otra vez, el valor de la mujer, ¿no? Y la inteligencia de la mujer. Cuando Gandhari ve a su marido con la corona, le ponen la corona y el otro pierde la cabeza y le dice, ¿cómo ves la corona en mi cabeza? Ella no ve, dice, deberá estar bien, pero ten cuidado que la cabeza te va a estallar. Si piensas, la corona no es tuya, que es del Pandu. Y ahí empiezan a meterle en la cabeza la idea de que él va a ser rey, ¿no? Y mientras tanto el Shakuni viene y le dice, el aprendizo del Vidura dijo que, por la ética, porque Vidura es el hijo de la criada, dijo que tú no tendrías que ser rey, pero eso no es verdad, tú tienes que ser rey. O sea, le van metiendo en la cabeza tanto el Shakuni
como el que tiene la corona se siente, y entonces la Gandhari le dice, hombre, tú eres un hombre que estás en la corte, no confundas el rayo de la luna con la luna, o sea, en fin, que no tienes la luna entera, o sea, que no es tuyo la corona, y que piensa de tal, y le va aconsejando durante todo el rato a su marido que no pierda esa cosa. Pero lo que quiero mostraros es, bueno, ya os he mostrado la despedida del rey de su mujer y tal. Finalmente se va con las dos mujeres al bosque, ¿no? Y entonces hay una escena en la cual, bueno, pues empiezan a jugar y él empieza a decir, bueno, me tenéis que dar 5 hijos, ¿no? Con las mujeres. 2 y medio tú y 2 y medio tú. A Kunti y a Madri. Y Madri le dice, no, Kunti que es mayor que te dé 3 y yo te daré 2 y tal, en fin. Pero dice, bueno, vamos a ir a caballo. Entonces salen a caballo y tal, y la Madri se va a la casa a hacer la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se va con Madri a la selva y bueno, hacen un juego a caballo, a quien ha ganado y tal, en fin. Y de repente se encuentran con un sabio que se llama Kingdom, un sabio Kingdom, que es interesante este sabio. Y entonces voy a decir dos pinceladas y tienen una conversación con el sabio acerca de la vida, acerca del saber. El sabio les dice, bueno, la vida es como un río, por una orilla va la mentira y por otra va la verdad, y hay que librarse de la mentira y con la verdad y tal. Pero lo más importante es que en la vida tenemos que pagar 3 deudas. Una deuda es con Dios, otra deuda es con el sabio y otra deuda es con lo ancestral. Entonces, bueno, ¿y cómo esas deudas cómo se pagan? Las deudas de Dios con regalos y con moneda, y con dádivas, la regla del sabio con el saber y con el aprender y tal, y la regla de lo ancestral, pues, a través de los hijos, ¿no? Estos sabios todavía no tenían hijos, o sea, todavía estaban preparándose para pagar su deuda, que era con lo ancestral, ¿no? En fin, ¿no? Pero es interesante, otra vez en relación con tu pregunta, hay una deuda con Dios, Elo, y otra deuda con el sabio, el saber. Elo y el saber, ¿me explico? ¿Lo ves o no? No, ahora no. O sea, tú me preguntaste acerca que con el conocer no es suficiente. Sí. Sí. Bueno, entonces hay la deuda a Dios, es lo que dice el sabio, hay un no, y hay un conocimiento, que es el saber, y luego vienen los hijos. ¿Vale? O sea, que se incluye en la pregunta tuya acerca de qué es. Es interesante esta cosa del sabio, porque el sabio da esas lecciones. El sabio no ha conseguido todavía hacer su ofrenda de dádivas y tal, y bueno, en fin. Entonces le da sus frutas y tal, y bueno, y estas frutas las llevaremos para Kunti, que está en casa y tal, en fin. Hace preguntas acerca del matrimonio, sobre una serie de cosas así de sabiduría de parte del sabio. La siguiente escena que quiero mostraros, y ya sería un poco la última, que hablé, el último día ya hablé de ella casi, ¿no? En fin, y con eso termino hoy. Quería haber avanzado más cosas, pero no se puede.
Pandu está con las dos mujeres, jugueteando con ellas y tal, y en fin, intercambiando con ellas. Y una de ellas le pide, una piel de tigre. Dice, pues voy a cazarla. Y va a cazar la piel de tigre. Y va a la selva. Y oye el ruido del tigre, en fin, y va tal, ¡cha! Tira, y no era un tigre, eran dos cervatillos haciendo el amor, que eran el Kingdom sabio que se había disfrazado de cervatillo para hacer el amor con su mujer, para cumplir con la promesa de tener lo ancestral, para tener un hijo, y muere, y lo clava. Y daros cuenta de las palabras que le dice Kingdom. Rey, te has sobrepasado. ¿Cómo si eres un buen cazador? ¿No sabes distinguir los ruidos? La capacidad de discriminación. Te falta la capacidad de discriminación. Luego, eres responsable si haces una cosa de esa manera. De modo que vas a ser castigado cuando tú intentes hacer el amor con tu mujer. Ya no podrás hacerlo más porque, morirás en ese hecho, ¿no? Es una cosa que ha avanzado el año pasado. Más o menos nos quedamos en esta situación porque, hay después otras cosas que ya vendrán. Pero lo que sí quería subrayar es este hecho de matar al sabio, que es también muy significativo. Ha sido precedido de una lección que ha sido recibida con toda veneración por parte de Pandu y su mujer, y que le han explicado cosas de la vida es un río con la vida y la muerte, las tres clases de deudas, que es Dios, sabio, conocimiento, y lo ancestral, ¿no? Y sin embargo, realmente Pandu es un irreflexivo, que muestra su inmadurez. El rey le dice, el sabio le dice, ¿cómo tú, que eres un gran poderoso de las almas, cómo te has equivocado? Si te has equivocado es tu responsabilidad. Y él asume esa responsabilidad, y entonces él se queda para hacer penitencias. Entonces, de alguna forma, el Bhishma le dice, bueno, pero no había testigos allá y tal, nadie sabe nada, en fin, pero él asume que no está por encima de la ley, que está en esa situación. Y bueno, pues aquí lo dejamos y veremos el próximo día. ¿Y se va todo eso? Me voy quitando. Muy bien. Vale, nos vemos.